Hola, en el anterior video vimos puntos importantes acerca de la identificación de los riesgos. Primero, hicimos una descripción de cuáles son los riesgos presentes en los sitios de trabajo. Mencionábamos el riesgo biológico, el físico, el mecánico, las condiciones de seguridad, las tareas de alto riesgo. También hablábamos de la alta accidentalidad que tenemos en Colombia y la presencia de enfermedades laborales por lesiones osteomusculares. Te invito entonces, si no has descargado las listas de chequeo que te dejé en el video anterior, para que las descargues y hagas el ejercicio de hacer una identificación de riesgos en tu empresa. Si no nos has comentado, también coméntanos, nos interesa tu opinión. Para este segundo video te enseñaré cuáles son las formas de ejercer controles sobre los riesgos presentes en los sitios de trabajo. Para esto nos vamos a guiar con la Guía Técnica Colombiana GTC 45 en la versión del 2012. Nos enseña la jerarquía para ejercer controles sobre los riesgos identificados. ¿Cómo funciona esa jerarquía? Tenemos entonces eliminación, sustitución, que es control en fuente, control de ingeniería y control administrativo, que es control en el medio, y elementos de protección personal, que estaríamos hablando de control en la persona. ¿Qué significan estos controles? Empecemos con la eliminación. La eliminación nos habla de hacer una modificación en la máquina o en el proceso en el que se está generando el riesgo, de modo de que este riesgo se elimine de manera permanente. Es decir, después de ejercer el control, el riesgo ya no existe. ¿Qué es la sustitución? Vamos a cambiar esa sustancia que es tóxica, que es dañina, por una sustancia menos peligrosa, pero que genera el mismo resultado en el proceso productivo. La idea no es afectar el proceso productivo por el ejercicio del control. Ahí tenemos dos controles, que dijimos son en la fuente, es decir, fuente generadora del riesgo o del peligro. Como tercera medida de control, vamos a hablar de los controles de ingeniería, es decir, modificaciones que yo puedo hacer al medio ambiente de trabajo que van a evitar la exposición a ese riesgo. Sistemas de ventilación, de extracción, cerramientos acústicos, instalación de guardas de seguridad sobre las máquinas que representan riesgos importantes. Como cuarta medida tenemos el control administrativo. Son todos aquellos procedimientos instructivos, documentos que se desarrollan para enseñarle al trabajador de forma segura hacer la actividad y minimizar el riesgo y el impacto que éste puede tener sobre la salud del trabajador. También tenemos las señalizaciones de seguridad que se ponen en sitios de riesgo para evitar que la gente tenga acceso a ellas, exámenes médicos, inspecciones en los sitios de trabajo, capacitaciones a los trabajadores en identificación de riesgo, pero también en el control de los mismos. Es importante enseñarle a nuestros trabajadores cómo pueden evitar sufrir una lesión por los riesgos presentes en el trabajo. Como quinto elemento y no menos importante, tenemos la dotación de elementos de protección personal. Acá tenemos algunos. Es importante tener claro, el elemento de protección personal se da para que proteja una parte específica del cuerpo de acuerdo al riesgo al que está expuesto el trabajador. Por ejemplo, si nuestro trabajador está expuesto al sol, a las radiaciones ultravioleta porque tiene trabajos en zonas exteriores, será importante suministrarle unas gafas oscuras. Pero si nuestro trabajador manipula sustancias químicas en una parte interna, necesitaremos unas gafas que lo protejan de salpicaduras de ese producto químico. Adicional a eso, para los trabajadores que están expuestos a ruido, tenemos protección auditiva. En este caso les traje la protección auditiva de inserción, pero recordemos que también hay protección auditiva de copa, que son los protectores que abarcan todo el pabellón auricular. Para la protección de la cabeza y evitar golpes por proyección de partículas o cualquier otro elemento que pueda caer sobre la cabeza del trabajador, tenemos la dotación del casco. La idea es que mientras el trabajador esté expuesto a este riesgo, tenga su casco y sus elementos de protección personal todo el tiempo. ¿Cómo vamos a proteger los pies? Entonces acá tenemos botas de seguridad,
Es importante que los trabajadores las usen en zonas donde el riesgo sea de proyección o de caída de elementos que puedan generar daño. Adicional a eso, también contamos con protección respiratoria, de acuerdo al nivel del riesgo. Si tenemos exposición a gases, a vapores, necesitaremos una protección que tenga filtros para este riesgo. Si por el contrario es un trabajador que hace labores de aseo o está en un laboratorio, necesitaremos una protección o una mascarilla más sencilla. No olviden, de acuerdo al riesgo y a la zona del cuerpo va a ser la dotación de los elementos de protección personal. Vamos a retomar el caso de Juan. ¿Lo recuerdas? Lo vimos en el video anterior. Con la actividad del desgaste de los jeans en la zona de producción. Con este caso te voy a explicar de manera más detallada la jerarquía de los 5 controles que se pueden ejercer sobre los riesgos. Tenemos entonces un factor de riesgo que es el ruido, y estamos hablando de una máquina que genera niveles de ruido a 110 decibeles. Esta máquina está en la planta de producción donde Juan hace las labores de desgaste de las prendas. Es un ruido bastante alto que podría generar hipoacusia o lo que comúnmente conocemos como sordera en el trabajador. Vamos a explicar entonces cómo funcionan los controles. Resulta que esta máquina es la que nos está generando ese nivel de ruido. Llamamos al área de mantenimiento, le hicimos una revisión correctiva y después de esta revisión correctiva y unos ajustes a algunas piezas, el nivel de ruido desapareció completamente. Es decir, ya la máquina no hace ruido. ¿Ahí qué aplicamos? Eliminación. Por la modificación de una estructura en la maquinaria, el ruido desapareció. Es el primer control. El segundo sería sustitución. Es decir, después de que hicimos este mantenimiento, el nivel de ruido sigue, 110 decibeles. Vamos a verificar si en el mercado existe una máquina que sea accesible para la empresa, que genere el mismo proceso productivo, pero que el nivel de ruido no sea tan elevado. Podría generar un nivel de ruido en una menor proporción que no sea dañina para el trabajador. Ese sería control por sustitución, el segundo elemento en la jerarquía. Aquí tenemos entonces los 2 primeros controles. El tercero, que es el control de ingeniería, es aplicar una modificación al medio ambiente de trabajo, que en el caso del ruido estaríamos hablando de un cerramiento acústico sobre la zona en la que está el riesgo. Si aquí tenemos a Juan trabajando en las manualidades y aquí están los otros compañeros de trabajo, entonces vemos cómo a través de este cerramiento acústico los compañeros que están en la parte externa no tienen acceso al nivel de ruido, y así estamos protegiendo a la población que está alrededor. El cuarto control, que es el control administrativo, entonces vamos a diseñar un procedimiento de la forma segura de operar esta máquina que genera ruido. Vamos a diseñar un sistema de vigilancia epidemiológico que permita monitorear el estado de salud de estos trabajadores que tengo acá expuestos a este nivel de ruido. Vamos a hacer exámenes periódicos de manera permanente, trimestral, semestral o anual, de acuerdo al tiempo de exposición del trabajador a este ruido, con el fin de monitorear su estado de salud y si hay alguna pérdida en su capacidad auditiva. Vamos a hacer rotación de turno, es decir, Juan no va a estar todos los días expuesto a este nivel de ruido. Podremos programar que 2 o 3 días a la semana esté haciendo actividades en otra área donde no haya ruido. Por último, que son los elementos de protección personal, entonces a Juan le vamos a dar una dotación de un protector auditivo que evite el contacto directo con el ruido que está generando la máquina en ese proceso. De esta manera y con este ejemplo, creo que puede quedar más claro cómo se aplican los controles y su jerarquía dentro de los riesgos presentes en el sitio de trabajo. Es importante
y de ser necesario podríamos ejercer varios controles en el sitio de trabajo. Es decir, yo puedo suministrar protección auditiva, pero también puedo aplicar el cerramiento acústico de ser necesario y de tener la capacidad económica. No olvides, el incumplimiento de las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo genera en las empresas grandes multas. Y no solo eso, accidentalidad y enfermedades laborales, que si hablamos de tema económico puede ser un gasto muy representativo para las empresas. Aquí te enseñamos cómo evitarlo y es sencillo su aplicación. Recuerda que hoy vimos cómo implementar la jerarquía de controles sobre los riesgos. Te recuerdo cuáles son: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y dotación de elementos de protección personal. No olvides descargar las listas de chequeo que te voy a dejar para este video. Te voy a contar un poco acerca de ellas. Son 3 listas de chequeo que te van a permitir identificar si existen o no controles en tu empresa sobre el riesgo mecánico, el locativo y el químico, en el que podrás identificar si hay rótulos de seguridad, señalizaciones, guardas de seguridad, escalas con pasamanos, con bandas antideslizantes, buen estado de las instalaciones locativas, entre otros. También te invito a que me veas en el siguiente video. Será completamente en vivo. Yo estaré revelándote mis mejores secretos para el control de los riesgos con el fin de evitar que las empresas sufran multas. No olvides, si eres empresa puedes sufrir una multa hasta de 390 millones de pesos, pero si eres un trabajador y estás incumpliendo con las normas de seguridad, puedes sufrir descargos, llamados de atención y también se te puede hacer una terminación de tu contrato por justa causa. Te invito entonces a que descargues las listas de chequeo y a que nos comentes qué tipo de control tienes en tu empresa sobre los riesgos, qué tipo de actividades hacen tus empleadores para proteger tu salud y la de tus compañeros. Te espero en el próximo video.